estudiantes de la Fermín Toro de la Escuela Eléctrica. Esta es la materia de Sistema de Comunicaciones 1. Albert Herrera, Xavier Navas y Kimberly Mendoza. Les vamos a hablar de técnicas de modulación. Existe una cantidad infinita de diferentes frecuencias de ondas electromagnéticas. No obstante, hablando en términos prácticos, cualquier creación de onda electromagnética realmente ocupa más que una cantidad infinitesimal del espacio de frecuencia. Por lo tanto, las ondas de frecuencia tienen una cantidad limitada de frecuencias o canales de comunicación utilizables diferentes. Muchas partes del espectro electromagnético no son utilizables para las comunicaciones y muchas partes del espectro ya son utilizadas extensamente con este propósito. El espectro electromagnético es un recurso finito. Una forma de adjudicar este recurso limitado y compartido es disponer de instituciones internacionales y nacionales que configuren estándares y leyes respecto a cómo puede utilizarse el espectro. Las bandas de frecuencia reguladas se denominan espectro licenciado. Ejemplos de este incluye la radio de amplitud modulada AM y frecuencia modulada FM, la radio de radioaficionado o de onda corta, los teléfonos celulares, la televisión por aire, las bandas de aviación y muchos otros. Para poder operar un dispositivo en una banda licenciada, el usuario debe solicitar primero y luego otorgársele la licencia apropiada. Algunas áreas del espectro han quedado sin licenciar. Esto es favorable para las determinadas aplicaciones como las WACLAN. Una área importante del espectro no licenciado se conoce como banda industrial, científica y médica ISM. Estas bandas son sin licencia en la mayoría de los países del mundo. Importancia de la modulación. En telecomunicaciones el término modulación engloba el conjunto de técnicas para transformar información sobre una onda portadora, típicamente una onda senoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que permitirá transmitir más información simultáneamente o proteger la información de posibles interferencias y ruidos. Básicamente la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información que queremos transmitir, es decir, se encarga de transportar la señal digital que sale de la computadora en analógica, que es la forma que viaja a través de las líneas de teléfono comunes. Modula la señal y a su vez el receptor se encarga de modular la señal. ¿Por qué se modula una señal? Para controlar dicha señal y así facilitar la propagación de la señal de información por cable o por aire. Ordenar el espacio radioeléctrico, distribuir canales a cada información distinta. ¿Para qué se modula una señal? Para disminuir las dimensiones de las antenas, optimizar el ancho de la banda de cada canal, evitando interferencias entre canales, proteger la información de las degradaciones por ruido y definir la cantidad de la información transmitida. A continuación veremos las técnicas básicas de modulación. Un objetivo de las comunicaciones es utilizar una frecuencia portadora como frecuencia básica de comunicación, pero modificándola utilizando un proceso denominado modulación para modificar la información de la onda portadora. Existen tres aspectos básicos de la portadora que pueden modularse, como es la de amplitud, la frecuencia, la fase o ángulo, que son las tres técnicas correspondientes, que serían las siguientes, como la amplitud modulada, que la AM, la frecuencia modulada FM y modulación de fase PM, como lo dijo mi compañera Kimberly. La mayoría de los sistemas de comunicaciones se utilizan de alguna u otra forma haciendo la combinación de estas mismas tres técnicas básicas de modulación. En conversión de analógico a analógico, esta conversión de analógico a analógico es la representación de información analógica mediante una señal analógica, valga la redundancia. Uno se puede preguntar por qué se necesita modular una señal analógica si ya es analógica. Un ejemplo es la radio. El gobierno asigna un ancho de banda reducido para cada estación de radio. La señal analógica producida por cada estación es una señal de paso bajo, toda en el mismo rango.
Para poder escuchar estas estaciones distintas, es necesario desplazar las señales de paso bajo a rangos distintos. La modulación analógica a analógica se puede conseguir de tres formas o tres maneras. Puede ser modulación en amplitud, esta es la AM, que esta es de un tipo de modulación lineal que consiste en hacer variar la amplitud de la onda portadora de forma que ésta cambie de acuerdo con las variaciones de nivel de señal moduladora, que esta es la información que se va a transmitir. La otra sería modulación de amplitud FM, que esta sería la modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia. Esta más o menos en donde la amplitud de onda es variada mientras que su frecuencia se mantiene constante. En estas aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal es modulada y proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. La modulación en el fase, la PM. Este tipo de modulación se caracteriza porque la fase de onda portadora varía directamente de acuerdo a la señal modulante, resultando una señal modulación en fase. Si se obtiene variando la fase de la señal portadora de amplitud constante, en forma directamente, proporcional a la amplitud de la señal modularmente. La modulación de fase no suele ser muy utilizada porque se requiere equipos de recepción más complejos que los de frecuencia modulada. Las conversiones analógicas a digitales. La técnica más habitual para cambiar una señal analógica a datos digitales, digitalización, es la denominada modulación por codificación de pulso, PCM. Un codificador PCM tiene tres procesos. Se muestra la señal analógica, se muestra la señal muestreada, los valores cuantificados son codificados como flujo de bits. El muestreo. El muestreo digital es una de las partes del proceso de digitalización de las señales que consiste en tomar muestras de la señal analógica a una frecuencia o tasa de muestreo constante para cuantificar posteriormente. El muestreo está basado en el teorema de muestreo, que es la base de las representaciones discretas de la señal continua en bandas limitadas. Es útil en la digitalización de señal y por lo consiguiente en las telecomunicaciones. La cuantificación. El proceso de cuantificar es uno de los pasos que se sigue para lograr la digitalización de una señal analógica. Básicamente, la cuantificación lo que hace es convertir una sucesión de muestras en amplitud continua en una sucesión de valores discretos preestablecidos según el código utilizado. La codificación es el contexto de la ingeniería al proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino. De ello se desprende como corolario, que es la información contenida en estos datos resultantes. Deberá ser equivalente a la información de origen en un modo sencillo de entender el concepto de aplicar paradigmas de la traducción entre idiomas en ejemplo siguiente: hogar, home. Podemos entender que hemos cambiado una información del sistema inglés a otro sistema español y que esencialmente la información sigue siendo la misma. La razón de la codificación está justificada por las operaciones que se necesiten realizar con posterioridad en el ejemplo anterior para hacerse entendible una audiencia hispana con el texto redactado en inglés. Es convertirlo al español. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy.